Bienvenidos a mi canal de Nemenlausen. Hoy voy a hablaros de mi experiencia lectora del libro Estrella Distante de Roberto Bolaño. Bueno, lo que me lleva a la lectura de este libro pues han sido libros como Detectives Salvajes, una novelita Lumpen, el libro de relatos Llamadas Telefónicas, también este libro de relatos titulado Putas Asesinas. También leí, pero no tengo, Nocturno de Chile, y tengo pendiente la lectura de su obra póstuma titulada 2666. Bueno, aquí en el libro dice Roberto Bolaño, 1953-2003, narrador y poeta chileno. ¿Por qué primero narrador y después poeta? Bueno, primero Chile es una tierra de poetas. En cambio, para mí, Roberto Bolaño sería como una especie de detective que va buscando el poema. Ese poema que trasciende en el tiempo, como la literatura clásica, aquella que siempre nos cuenta algo a pesar del paso del tiempo. A mí la literatura de Bolaño me fascina, su escritura me engancha y me satisface, pero no sé si sus libros tienen un punto final en el tiempo. Y creo que esa duda también es el hilo conductor que hay detrás de cada uno de los libros que leo de Bolaño. Ese esfuerzo por trascender. ¿Pero realmente ha conseguido su objetivo Roberto Bolaño? Bueno, cada uno de los que leamos a Bolaño tendremos nuestra opinión al respecto, pero en esas cuestiones solo hay un juez, que es el paso del tiempo. Y en el caso de Bolaño solo sabrán la respuesta las futuras generaciones. Para mí, Estrella Distante es un relato extenso, un libro de aspirantes a poetas, en un tiempo y un lugar muy concreto, que es el golpe militar de Pinochet en Chile. Bolaño usa la metáfora en Estrella Distante para explicar que hay otras formas de trascender que no es el arte, sino la violencia. Solo hay que pensar en todos esos dirigentes que trascienden en el tiempo por la cantidad de muertes que han causado sus ambiciones. A veces hay una especie de envidia de estos dirigentes por no poder trascender a través del bien. Y esa envidia les genera un odio. Y por ello muchos de estos dirigentes lo primero que hacen es matar al poeta. Mirad lo que escribe Bolaño. Dice, y detrás de ellos entra la noche en la casa de las hermanas Garmendia, y 15 minutos después, tal vez 10, cuando se marchan, la noche vuelve a salir de inmediato. Entra la noche, sale la noche, efectiva y veloz, y nunca se encontrarán los cadáveres. O sí, hay un cadáver, un solo cadáver que aparecerá años después en una fosa común, el de Angélica Garmendia, mi adorable, mi incomparable Angélica Garmendia. Pero únicamente ese, como para probar que Carlos Bieder es un hombre y no un dios. Es decir, para Bolaño, el poeta que trasciende es el dios, pero aquellos que alcanzan su eternidad a través de la violencia son hombres. Aquí en la página 31 escribe Bolaño. En aquel momento no sé por qué yo tenía la sensación de ser el único preso que miraba al cielo. Probablemente era debido a que tenía 19 años. Lentamente, por entre las nubes apareció el avión. Al principio era una mancha no superior al tamaño de un mosquito. Calculé que venía de una base aérea de las cercanías que tras un periplo aéreo por la costa volvía a su base, pero poco a poco, pero sin dificultad, como si planeara en el aire, se fue acercando a la ciudad, confundido entre las nubes cilíndricas que flotaban a gran altura y las nubes con formas de aguja que eran arrastradas por el viento casi a ras de los techos. Daba la impresión de ir tan despacio como las nubes, pero no tardé en comprender que aquello solo era un efecto óptico. Cuando pasó por encima del centro de la peña, el ruido que hizo fue como una lavadora estropeada. Desde donde estaba pude ver la figura del piloto y por un instante creí que levantaba la mano y que nos decía adiós. Luego subió el morro, tomó altura y ya estaba volando sobre el centro de Concepción.
Ahí, en esas alturas, comenzó a escribir un poema en el cielo. Lo que tal vez nos quiere decir aquí Bolaños, o al menos eso interpreto yo, es que el progreso genera una distracción, un asombro, pero este asombro es efímero, como aquel poema de humo durante un instante, que dura un instante. Y el paso del tiempo y el propio progreso lo vuelve grotesco, se burla por haberlo utilizado para fines que le son tan ajenos. Si no, pensemos en esas películas que su importancia venía determinada por la espectacularidad de sus imágenes. ¿Qué les ocurre a esas películas cuando pasa el tiempo y el progreso avanza? En la página 47 escribe Bolaño: cuando regresó a Punta Arenas, Bider declaró que el mayor peligro había sido el silencio. Ante el estupor fingido o real de los periodistas, explicó que el silencio eran las olas del Cabo de Hornos estirando sus lenguas hacia el vientre del avión, olas como descomunales ballenas melvilleanas o como manos cortadas que intentaron tocarlo durante todo el trayecto, pero silenciosas, amordazadas, como si aquellas latitudes el sonido fuera materia exclusiva de los hombres. El silencio es como la lepra, declaró Bider. El silencio es como el comunismo. El silencio es como una pantalla blanca que hay que llenar. Si la llenas, ya nada malo puede ocurrirte. Si eres puro, ya nada malo puede ocurrirte. Si no tienes miedo, ya nada malo puede ocurrirte. Según Viviano, aquella era la descripción de un ángel. ¿Un ángel fieramente humano?, pregunté. No, huevón, respondió Viviano, el ángel de nuestro infortunio. ¡Qué maravilla! ¿Por qué el mayor peligro es el silencio? Tal vez sea porque el silencio lo que hace es mantenernos atentos a cualquier ruido, a cualquier detalle. En cambio, el ruido nos distrae, nos confunde y no conseguimos captar lo que realmente es verdadero. Escribe Bolaño lo siguiente: coincidíamos en los ya mencionados Parra, Lynn, Tyler, aunque con matices y reservas en algunas parcelas de su obra. La aparición de artefactos que a nosotros nos encantó hizo que Stein, entre la indignación y la perplejidad, escribiera una carta al viejo Nicanor recriminándole algunos de los chistes que se permitía hacer en aquel momento crucial de la lucha revolucionaria en América Latina. Parra le contestó al dorso de una postal de artefactos diciéndole que no se preocupara, que nadie, ni en la derecha ni en la izquierda, leía, y Stein, me consta, guardó la postal con cariño. Y también nos gustaba Armando Uribe Arce, Gonzalo Rojas y algunos poetas de la generación de Stein, es decir, los nacidos en la década de los 40, a quienes frecuentábamos más por cercanía física que por afinidad estética, pero que fueron probablemente quienes más nos influyeron. Juan Luis Martínez, que nos parecía una pequeña brújula perdida en el país; Oscar Hahn, que nació a finales de los 30 pero era lo mismo; Gonzalo Millán, que en 2 ocasiones estuvo en el taller leyéndonos sus poemas, todos breves pero muchísimos poemas; Claudio Bertoni, que era casi como de nuestra generación; los nacidos de la década 50, Jaime Quezada, que un día se emborrachó con nosotros y se puso a rezar una novena de rodillas a grito pelado; Baldo Rojas, que fue uno de los primeros en distanciarse de una cierta poesía fácil que hizo furor en aquellos tiempos, los saldos de Parra y Cardenal; y por supuesto Diego Soto, para Stein el mejor poeta de su generación y para nosotros uno de los 2 mejores, el otro era Stein. Os leo porque Bolaño siempre habla de poetas. Para Bolaño los poetas son como para Homero los dioses. En esta página escribe Bolaño: pero lo cierto es que el retrato de Cherniakowski, enmarcado con una cierta ampulosidad, estaba allí, en la casa de Juan Stein, y eso probablemente fuera mucho más importante, me atrevería a decir infinitamente más importante, que los bustos y las ciudades con su nombre y las innumerables calles Cherniakowski mal asfaltadas de Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Rusia. Qué maravilla, ¿no?
dice Bolaño, o a través de este libro, nos está diciendo que es mucho más importante el aprecio que pueda sentir por ti una persona que todas las estatuas construidas en tu nombre. En el capítulo 6, Bolaño nos hace reflexionar sobre la exposición de la violencia como una forma de arte. Cuando leía dichas páginas me inquietaban la maldad de uno de los personajes del libro, pero al reflexionar sobre ello pienso que es tal vez más por su atemporalidad que por su contenido. Es decir, que la violencia como forma de arte sigue vigente hoy en día y ha adquirido una cierta forma de normalidad. Por ejemplo, con el uso de las nuevas tecnologías, hay agresores que graban su agresión para después ser mostrada a sus colegas. Bueno, el libro es breve y en sus últimos capítulos, Bolaño va cerrando la historia del personaje Carlos Bider. Gracias por escuchar y ya sabéis que para mí lo más importante es vuestra opinión.